Hola amigos de YouTube, hoy vamos a estar hablando acerca de los comentarios que podemos hacer en la programación y de los data type o tipo de datos integrados. Antes de yo ponerme a hablar de los tipos de datos, yo quiero enseñarle cómo tú puedes comentar un tipo de dato X. Por ejemplo, si tú declaras una variable o quieres hacer énfasis en esa variable, por ejemplo, vamos a ponerle que esta le asignamos un valor del tipo de string que va a ser igual a hola, y tú quieres dejarle algún comentario como que esta variable tú la vas a utilizar para entonces hacer una cadena de caracteres a la hora de hacerle un print out, puedes usar el comentario. Esta es una forma de comentar, es con el símbolo de número, y podemos poner aquí comentario de saludo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la programación llega un momento que tú tienes que ir desglosando lo que estás haciendo para que no perderte. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tu trabajo va a depender de otro, y ese otro necesita saber qué es lo que tú has hecho, y la forma más sencilla a veces es esta, que tú dejas un comentario para uno poderse guiar, o para ti mismo a la hora de tu programar. Otro tipo de comentario que tú puedes hacerlo es para acabar que como más global, porque este es como si fuera en un solo statement, en una sola línea de código. Pero si tú pones triple comilla, en este caso se te va a repetir. Yo lo que voy a hacer es cortarlo y voy a pegarlo abajo. Y este comentario como es como más tipo global, como que si tú puedes tener una serie de código aquí escribiendo y le pones la triple comilla, él te va a abarcar todo ese comentario. Bueno, esto es lo que yo quería hacer acerca de los comentarios. Ahora vamos a estar hablando de los data type y su importancia en la programación. El tipo de datos es un concepto importante. Las variables pueden almacenar datos de diferentes tipos, y diferentes tipos pueden hacer cosas diferentes. Yo le voy a poner un ejemplo a qué me estoy refiriendo. Vamos a borrar esto primero. Vamos a estar haciendo referencia hoy a esta serie de tipos de datos. Vas a tener de texto, numérico, de secuencial, lo que vamos a llamar mapping, vamos a tener los que son del tipo set, vas a tener booleano, vas a tener el binario, pero y tú puedes acceder a todo este tipo de datos utilizando la función type. Y te voy a poner un ejemplo. Como lo habías enseñado anteriormente, vamos a poner la triple comilla para que no me dé un mensaje de error a la hora yo de escribirte el ejemplo. Por ejemplo, vamos a declarar una variable, como hemos visto en el curso de las variables, estás asignando, va a tener un valor 7, y vamos a decir que nos imprima el tipo. Y a la continuación del print lo que vamos a hacer es que nos diga el tipo, qué tipo de variable es la que estamos ahí, que hemos creado, que hemos asignado un valor numérico, pero queremos saber cuál es, qué cosa es. Entonces ponemos el tipo y la variable, y tú verás ahora en el command prompt lo que nos va a decir. Ok, nos está diciendo que es el tipo entero. Ya después lo de las clases las veremos en otro momento, pero lo que quiero ahora es que se den cuenta el tipo de variable, la que tú declaraste aquí, que es igual a 7, qué tipo de variable es. Si yo hubiera dicho que el 7 le pongo, por ejemplo, doble comilla, ¿verdad? Y le doy correr, él me va a decir que es un str, que es el tipo string. Ok, vamos a continuar ahora con más ejemplos de esto que yo le acabo de poner ahora. Ok, en Python el tipo de datos se establece cuando se asigna un valor a una variable. Déjame ponerte el siguiente ejemplo. Déjame ponerle un comentario aquí. Y a continuación vas a tener una serie de variables, y cada una va a tener asignado un valor X. Vas a tener, por ejemplo, lo que yo le estaba comentando anteriormente.
esta configuración de estos tipos va a ser, por ejemplo, en el caso primero vas a tener un string, porque lo pusiste en doble comilla, ¿verdad? Que acuérdate que lo puedes poner también en comillas simples. Puedes tener una variable del tipo entero. Yo ahora le voy a explicar más o menos cada una. Son muchas, pero le voy a tratar de explicar todas. Ok, entonces vamos a empezar por orden. Vamos a empezar primero por el string, ¿verdad? Que el string, vamos a escribir así string. ¿Verdad? Que serían las cadenas en Python que están rodeadas por comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, si yo, como esta que pusimos bienvenido ahí, es lo mismo que yo lo ponga bienvenido. Mira, vamos a hacer un ejemplo que lo diga x es igual a bienvenidos, y es lo mismo que yo diga x es igual con comillas simples bienvenidos. Ese es en el caso del string. Vamos para en el caso siguiente, que es el entero. Vamos a poner aquí int o integer, ok, y yo te voy a poner un ejemplo que pueden tener valores numéricos, ¿verdad? Desde negativo hasta positivo. Entonces el entero es todo el número positivo o negativo sin decimal. No puede haber decimal porque entonces ya es otra cosa. El data type ya es otra cosa, ya sería un float, un punto decimal. Entonces en este ejemplo te voy a poner, por ejemplo, que x va a ser igual a 7. Vas a tener, por ejemplo, que y puede tomar este valor, y que z puede ser un valor negativo. Todo eso es válido aquí en el entero. Vamos a definirlo así. Ahora, vamos a ver ahora el float, el que le sigue. Cuando tú ves el 20.5 este, vamos a poner float, que no es más que el número decimal. Si yo te digo x igual a 7.0, ahí te estoy diciendo que es un número decimal, que es del tipo float. Si yo te estoy diciendo que y es igual a 76.78, es un número decimal. Si te estoy diciendo que z es igual a menos 78.98, es un número negativo, pero es un float también porque tiene decimal. Así ya estás viendo ya la diferencia entre un entero y un float. Ahora, por ejemplo, si yo te digo el complex, ¿no? Que es el que tú ves ahí que dice 1J, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te digo, vamos a poner aquí complex. Vamos a poner, por ejemplo, x va a ser igual a 7, y le voy a poner una e. Fíjate, qué interesante, y un 2 atrás. Ahora aquí sí tengo que comentar a todos esto para que puedas ver este ejemplo, porque si no me da un mensaje de error. Vamos a comentarlo un minuto. Déjame ir aquí arriba. Voy a comentar aquí a todo el mundo para que no tener ningún tipo de problema. Y entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir esa X para que tú veas cuál va a ser el resultado. Para que tú te des cuenta tú mismo. Vamos a correrlo. ¿Y qué pasó? Nos dio 700. Es como que si tú multiplicaras. Es como si tú multiplicaras. Es como si te hubiera dicho aquí. Vamos a poner el símbolo, un número aquí. 7 por 100. Voy a poner el por 100. O si yo te digo ahora, por ejemplo, que x tiene el valor de 7, ponemos e por 3, ¿qué tú crees que puede hacer? ¿Qué valor? Va a ser 3000, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. ¿Ves? Entonces, cuando tú veas este tipo de complex, que sería en realidad un float, también puede ser un número científico con una e para indicar la potencia de 10. Eso es una cosa que debes tener en consideración cuando vayas a trabajar con los números complejos.
Perfecto. Vamos ahora a pasar a las listas. Ok. ¿Qué es una lista? Vamos a poner aquí list. Entonces, cuando tú veas la lista, no va a ser, es como un tipo de array, es como un tipo de, vaya, vamos a decirlo así, va a tener una secuencia de números y puede tener también secuencias de caracteres o de string. Yo te voy a poner un ejemplo. Se utilizan sobre todo para almacenar varios elementos en una sola variable. Te voy a poner un ejemplo y además, antes de ponerte el ejemplo, déjame decirte que las listas son uno de los 4 tipos integrados en Python que se utilizan para almacenar colecciones de datos. Los otros 3 son, por ejemplo, los tuples, los sets y los diccionarios, todos con diferentes calidades y usos. Entonces, las listas se crean utilizando corchetes. Tienes que tener en cuenta eso a la hora tú de hacerlo, porque vas a ver que algunos van a tener las llaves y otros van a tener los corchetes. Pero en el caso cuando tú veas un corchete, ya tú sabes que estamos refiriendo a una lista. Entonces voy a decir mylist, que es la variable como quiero definirle, que se va a llamar mi lista, y le voy a decir, acuérdate de los corchetes, que no se te puede olvidar, en doble comilla le vamos a decir una serie de colores. Voy a decir blue, y entonces para tú separar, para poner todas esa cadena ahí, tú le tienes que poner una coma. Y por último le voy a poner amarillo. Y si tú quieres imprimir esto, podemos hacerlo para que lo veas. Podemos poner print. Y vamos a poner mylist. Y vamos a comentar list para que no nos dé tampoco ningún error. Ok, vamos para allá. Vamos a ejecutarlo en nuestra consola. ¿Ves cómo el output, cómo salió la salida? Ya ese es el tipo. Cuando tú veas eso, ya tú sabías que nos estamos refiriendo a un tipo de lista. Entonces, lo otro que vamos a ver es, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta es que el orden de las listas es ordenado. Esto significa que ya tiene un orden y que esa orden no puede cambiar. Tú puedes añadirle un nuevo ítem a la lista y vamos a hacer un experimento. Vamos a, por ejemplo, a poner aquí a mylist, ¿verdad? La forma, en vez de nosotros queremos añadirle otro color más. Pero fíjate, lo que pasa con la lista es que tú también le puedes añadir, puedes repetir el color si tú quieres. Yo voy a decir, el método que vamos a estar utilizando es append para añadirlo. Ok, le pongo doble comilla porque es otro color más, le voy a poner rojo de nuevo. Y vamos a imprimir de nuevo nuestra lista. A ver qué pasa. Ok, viste cómo se añadió y nos permite valores duplicados en nuestra lista. Ya verás que algunas otras listas no te va a dejar hacer esto. Ese es en el caso del set. Pero bueno, vamos primero por partes. Ok, vamos a cerrar acá. De todas formas, cuando llegue el momento de cada data type, nosotros vamos a hacer un tutorial para cada uno, para las listas, los sets, los complex, los tuples, los diccionarios y así sucesivamente. Bueno, ahora el que le sigue, vamos a estar hablando de las tuplas. Ok, que va a ser otro tipo de lista también. Vamos a poner tuplet y vamos a estar hablando a qué nos referimos. Los elementos de una tupla están ordenados y no se pueden cambiar y permiten valores duplicados. Se parece mucho a la lista. Pero, ojo, la tupla en este caso, una tupla es una conexión ordenada e inmutable y las tuplas se escriben entre paréntesis, ¿verdad? Si te fijas, la lista era entre corchetes, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de tupla. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llama myTuplet y le voy a decir que es del tipo tuplet. Fíjate que abrí paréntesis, ¿verdad? Voy a abrir ahora paréntesis de nuevo. Voy a decir que es de tipo
azul. Vamos a continuar con los colores. Vamos a decir que este es rojo. Y vamos a decir que este es amarillo. Bueno, ya estás viendo ya las diferencias de uno con el otro. Pero ¿cómo tú puedes acceder a tu tupla, ¿no? Pero vamos a imprimirlo un momento. Para que tú veas. Oh, me comí aquí la U, vamos a poner la U. Tuple. Vamos a acceder al tuple ahora mismo. Ok, vamos a comentar la lista para que pueda tener una idea de lo que estamos haciendo. Ok, le voy a dar correr. ¿Ves? Y ya él aquí me imprimió lo mismo. El azul, el rojo y el hielo. Y me lo puso dentro de paréntesis. Entonces las tuplas, vamos a decir que son ordenados. Cuando decimos que están ordenados, significa que los elementos tienen un orden definido. Esto mismo pasa también con las listas. Y ese orden no cambiará. Incambiable. Las tuplas no se pueden cambiar, lo que significa que no podemos cambiar, agregar o eliminar elementos después de que se haya creado la tupla. Sí permite duplicado. Pero por ejemplo, si ahora lo que yo le estaba diciendo, vamos a hacer otro ejemplo aquí, vamos a hacer otro experimento, vamos a cerrar esto acá y vamos a poner, por ejemplo, yo voy a crear, lo voy a poner aquí rojo para que tú veas que no me va a dar ningún problema. Sí, todas tienen su similaridad, ¿no? Mira, ves que no me dio ningún problema con el duplicado ahí tampoco. Entonces, si yo quiero acceder a uno en específico, tú vas a tener que tener como un índice, ¿verdad? El índice a partir de aquí va a ser el 0. El índice aquí va a ser 1, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3. Si yo quiero acceder a una específica, ¿verdad? Suponte que yo quiero ir a la amarilla, entonces yo solamente lo que tengo que imprimir aquí, entre corchetes, le voy a poner que es la número, el índice número 2. Y vamos a ver si es así o no. ¿Ves? Y ya tengo si pude accesar al color que yo quería. Déjame borrar esto con un clear acá para seguir viendo los ejemplos. Muy bien. Eso es en el caso de las tuplas. Y ya, como les comentaba, todo esto lo vamos a ir viendo parte por parte, pero lo que quiero es que vean los diferentes tipos de datos que existen. Ahora el otro que vamos a estar viendo es el set. El set tiene sus peculiaridades. Vamos a poner set y vamos a quitar esto para que no nos interfiera, para dejar el set. Ok, entonces el set se va a estar escribiendo con lo que llamaríamos las llaves, ¿verdad? Yo te voy a poner un ejemplo de set. Y el set no es ordenado, no te permite que tenga valores duplicados. Es un conjunto de colección desordenada, inmutable y no indexada. ¿Qué quiero decir con esto? Los elementos del conjunto no se pueden cambiar, pero puedes eliminar elementos y después agregar los elementos de nuevo. Vamos a hacer un ejemplo con el set. Por ejemplo, si yo digo mySet va a ser igual, abrimos las llaves y va a ser igual, entonces vamos a coger aquí para ganar en tiempo los colores de nuevo. Y lo que voy a hacer entonces a continuación es imprimir ese set. Voy a poner print. Acuérdate, cuando te habla de print, estoy hablando del output porque tú necesitas ver lo que estás haciendo. Y esto es una manera de verlo. Vamos a ver nuestro set. ¿Ves? El rojo, azul y amarillo. Entonces, estás viendo una serie de listas, pero que cada una tiene sus peculiaridades. Una te permite duplicado, otra no te permite duplicado. Así sucesivamente.
Vamos entonces a comentar los sets y vamos a comenzar a hablar acerca de los diccionarios. Vamos a copiar esto, vamos a cortarlo. Entonces, lo otro que vas a ver que es muy interesante también, que es como un tipo de lista, es los diccionarios. Déjame escribírtelo aquí. Y entonces, el diccionario, la idea es más o menos lo mismo. Se usa para tú guardar algún valor. Pero aquí tiene una peculiaridad. Aquí vas a tener unas cosas que se van a llamar llaves y vas a tener el valor. Es una colección que podemos decir que es ordenada y que puede ser cambiada, pero no permite duplicado. Por ejemplo, en la versión 3.7 de Python, ya es ordenada, pero en unas versiones anteriores el diccionario no era ordenado y se escriben importantes entre llaves. Entonces necesitas una cosa que es la llave y otra cosa que es el valor, pero vamos a un ejemplo para que te des cuenta de lo que estamos hablando con el diccionario. Por ejemplo, vamos a crear un diccionario que vamos a decir que es mi carro, ¿verdad? My car, en este caso, y le voy a decir el modelo que es el coche, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, el brand. Vamos a decir que el brand es, o como decirte la marca, vaya. El brand sería, aquí estamos hablando de lo que sería la llave y ahora te voy a poner el valor al lado. Pero fíjate que esto lo estoy haciendo es del tipo string, ¿verdad? Porque puede tener también números. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, Dodge. Un ejemplo. Ese va a ser el tipo de el valor que va a tener mi llave en ese momento. Pero yo no lo he continuado. Yo quiero seguir estableciendo valores, pero vamos a hacerlo mucho mejor. Vamos a hacerlo de una manera ordenada para que todo te quede claro. Entonces, para tú agregar algo más, al diccionario tienes que poner una coma. Y ahora vamos a poner el color. Vamos a poner color. Y aquí a continuación voy a decir que es de color blue. Voy a poner una coma. Y a continuación voy a decir el año. Voy a poner year. Y vamos a poner los dos puntos. Porque los dos puntos ahí estás estableciendo lo que es la llave con el valor. Y va a tener y el año va a ser de 2000. Uy, vamos a estar escribiendo en otro lado. Ok, va a ser 2019. 2019. Ajá. Ya ahí tienes creado tu diccionario. Y entonces lo que te faltaría para ver lo que has hecho, vamos a llamar al diccionario. Vamos a hacer un print. My car. Y vamos a ver qué output tenemos. Perfecto. ¿Ves? Si te fijas aquí tienes el brand, que es el Dodge, el color que es azul y el año que es 2019. Bueno, eso que tú acabas de ver ahí, a eso le vas a estar llamando diccionario. Acuérdate que el diccionario se usa para lo mismo, para tú almacenar datos, pero es una forma de colección, como de forma ordenada. Ahora, vamos a cambiar ya de data type. Ahora vamos a estar hablando ahora de los valores booleanos. Así que vamos a comentar esto. Yo les aconsejo que después lo pueden volver a ver. Ok, vamos a los valores booleanos. Vamos a poner aquí valores booleanos. Ok, ¿y qué cosas son los valores booleanos? Bueno, en programación a menudo es necesario saber si una expresión es verdadera o falsa. Eso te va a pasar muchísimo.
puedes evaluar cualquier expresión en Python y obtener una de las dos respuestas, si es verdadero o es falso. Cuando compara dos valores, la expresión se evalúa y Python devuelve una respuesta booleana. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner 3 ejemplos para que veas. Por ejemplo, vamos a poner print y vamos a decir que el valor 7 es mayor que 3. ¿Qué tú crees que puede pasar? Y así mismo te voy a hacer otras dos más. Te voy a decir, el valor 7, fíjate ahora, es igual a 3. ¿Qué tú crees que puede pasar ahí? Y lo otro que te voy a decir es, 7 es menor que 3. Ahora vas a ver el resultado de lo que estamos hablando ahora. Vamos a imprimirlo. ¿Ves? La única verdadera es la que se cumplió la condición de que 7 sí es mayor que 3. En los otros dos casos no son iguales. Todo esto lo vas a ver en su momento dado. Ok, esto es con respecto a valores booleanos. Ahora, lo otro que vas a ver ahora es lo que le vamos a llamar range o rango, por decirlo de una manera. Entonces, el rango de una función te devuelve una secuencia de números y empieza desde 0, que es el default, por decirlo así, y se va incrementando en 1. Y para antes de un número especificado. Y la sintaxis es, por ejemplo, es range, empieza start, stop, y los steps. Yo te voy a poner un ejemplo de qué cosa es el range, pero igual, todo esto lo vas a ver en su momento, en un momento dado. Vamos a poner range, porque lo que estamos aquí haciendo el range es llamando una función que se llama range, pero se utiliza muchísimo. Vamos allá, vamos a poner, por ejemplo, a decir que x es igual a range y va a tener un valor de 5. Fíjate, entonces yo le voy a decir, lo que voy a hacer es una iteración con un for, que también te voy a explicar cómo es esto, todos los loops, los bucles. Voy a estar en una variable en x y voy a imprimir ese valor de n. Pero lo estoy haciendo para que tú veas qué valor te va a devolver, lo que te va a devolver. Ok, aquí en la X me faltan los 2 puntos. Vamos para allá, vamos a correrlo ahora. ¿Ves? Como te hizo como una iteración, te devolvió. Eso es lo que en sí es lo que hizo ahí con el range. Él empezó, pero fíjate qué curioso. Él empieza desde el índice 0, como te estaba comentando, y termina en el último. Fueron 5 pasos, ¿verdad? Pudieras inclusive decir que n-1. Y ahora después te voy a poner un ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo con este, vaya, para que te lo logres entender mejor. Vamos a decir que ahora el range va a ser igual. Vamos a darle 2 valores, fíjate. Porque tú puedes decir de dónde tú quieres empezar, hasta dónde tú quieres terminar y bueno, y así sucesivamente. Pero eso lo vas a ver con más ejemplos que te voy a estar enseñando. Ok, ahora te voy a poner que el range es desde 3, perdón. Vamos a decir que es desde 3,6. Y entonces, yo lo que voy a hacer es crear una secuencia de números desde 3 hasta 5. ¿Por qué? Porque el último número él me le va a restar 1. Va a ser n-1. Y lo que va a imprimirme es esa secuencia. Pero como te explico, todo eso lo vas a ver en un momento dado. Y entonces, por ejemplo, cuando tú tienes la variable start, stop o step, por ejemplo, start es opcional. El entero, tú especificas un entero en la posición de start, que el default, como le estaba comentando, es 0. El stop es required, es decir, es necesario. Es lo mismo, es un entero que vas a especificar en la posición que pare. Y a veces no se incluye.
Y el step va a ser opcional. Es un entero que tú vas a estar especificando la incrementación. Y el default es 1. Como les repito, todo esto lo vamos a ver con más calma. Entonces, vamos a hacer una iteración para que nos recorra todo esto. Entonces decimos for n en x, los dos puntos, y vamos a imprimir mi x, perdón, mi n. Ok, déjame comentar esta parte de acá. Y vamos a correrlo. ¿Ves lo que él estaba hablando? Nos imprimió 3, 4 y 5. Y tú dirás, ¿y por qué no nos imprimió el 6? Porque es lo que le estoy comentando. Él va a empezar desde 3 hasta el último valor. Pero ese último valor, por decirlo, él empezó, ese último valor le vas a restar 1. Entonces, en realidad, él lo que va a hacer es desde 3 hasta 5. ¿Ok? Entonces, ahora, para terminar, te voy a enseñar, utilizando el range, vamos a utilizar una función que vamos a estar haciendo una suma de números naturales. Y con esto vamos a concluir el tutorial de hoy, porque no quiero tampoco que se me confunda mucho. Con esto que yo le estoy dando ahora, esto lo vamos a ver viendo parte por parte. Entonces, vamos a crear una función, vamos a hacer una suma de números naturales. Vamos a hacerlo así. Suma de números naturales. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Yo lo que quiero es que me sume una serie de números. A ver qué pasa. Vamos a decirle, pero utilizando el range, ¿verdad? Vamos a decir que suma es igual a 0. Y vamos a decir que for i, que va a ser mi variable en el range que le voy a dar ahora, que va a ser desde 1 hasta 10, y le voy a decir que me haga una suma. Me faltó aquí los dos puntos. Ok, voy a decir que me haga una suma porque lo que quiero es que él vaya sumando ese número que va entrando ahí en esa iteración, y vamos a ver qué nos pasa. Y vamos a decir que nos imprima, que todo esto en su momento dado también vas a entender cómo es que funciona todo esto. Vamos a decirle que la suma de los 10 de los 9 primeros, la suma de los 9 primeros números es, vamos a ver el punto, y vamos aquí a ponerle, vamos a concatenarlo con, vamos a hacer esto, vamos a poner una coma y vamos a poner, y vamos a ver qué pasa acá. ¿Ves? Como me hizo una suma de los 9 primeros números. Eso te da 45. Bueno, con esto les deseo que tengan un buen día y hemos terminado el curso de hoy.